Hola, mi nombre es Leonardo López y bueno, voy a presentar mi trabajo final de filosofía. Espere que voy a buscar cómo se compartía pantalla. Eh, bueno, no lo estoy encontrando. No, ahí está. Eh, Espero que se me siga viendo. No sé si se me verá. Espero que sí, pero bueno, vamos a empezar. Primero quisiera presentar. Bueno, ¿de qué va a ir este trabajo final? Bueno, este trabajo final va desde el Renacimiento, de lo que estuvimos viendo del Renacimiento, hasta, bueno, hasta la filosofía de Kant. Vamos a empezar. Bueno, durante la Edad Media se creía mucho, se seguía mucho el pensamiento religioso. ¿Qué es lo que tenía este pensamiento religioso? Bueno, es que siempre se creía y se basaba en lo que decía el credo, la religión, las iglesias y los sacerdotes. La filosofía moderna surge en un contexto de transformación cultural y científica, y ahí se da el Renacimiento. Ahí está. El Renacimiento y su impacto en la filosofía. Bueno, ¿el Renacimiento qué es? Mostrar un poco, me parece. Ahí está. El Renacimiento significa volver a nacer. Y este resurgimiento se da justamente eh, después de la Edad Media, durante la Edad Moderna, donde se dejan de las creencias en Dios, se abandonan las creencias en Dios, se abandonan las sombras, por así decirlo, los pensamientos mitológicos, y se empiezan a buscar explicaciones racionales, explicaciones que tengan sentido, no todo basado en el mito, porque todo era en base a mitos, a dioses y a cosas así que no parecían muy razonables. ¿Qué pasaba con este renacimiento? Bueno, se buscaba que el hombre pudiera abarcar con su saber el mundo entero, el sentir y pensar que nada de lo humano era ajeno. Ok. No, bueno, ahora vamos a hacer así. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, se eleva el hombre a la par de Dios, como que se eleva como un ser tan grande que es y tan divino a la par de Dios. Ahí es donde se hace la figura, la famosa pintura eh, conocida como la de Adán, como el dedo de Adán, que está por tocar a Dios, sin dejar de ser un ser mortal, un ser finito. Y se descubre al hombre como creador. Ahí es lo que se da, lo que se le llama humanismo. Gracias a esto surge que el arte se entrega al estudio del cuerpo humano y ahí surge, bueno, el estudio de la anatomía, me parece, si no me equivoco, del cuerpo humano. Eh, bueno, creo que ahí ha hablado un poco, se abandona la autoridad religiosa. Bueno, se da un cambio en el mundo, el cuerpo humano se eleva tanto que se lo lleva se lo sensibiliza y sensualiza hasta llegar justamente a lo divino. ¿Qué querían lograr con esto? Es que querían ser básicamente el, el centro del mundo, el centro del universo, el eje, sin ni siquiera ser el planeta Tierra, este eje, por así decir. El planeta Tierra no era ni el eje del universo, pero el hombre sí quería serlo. Bueno, algunos pensadores son como de la filosofía moderna muy importantes, repercutieron mucho durante esto. Son, por ejemplo, Nicolás de Cusa, que propone la multiplicidad de divisiones de la verdad y el límite del conocimiento humano, eso es muy importante. Después está Descartes, donde plantea la duda
de todo lo que se nos presenta como obvio y plantea el método racional como... ¿Me trae? Plantea el método racional como camino para encontrar la verdad, justamente la certeza, una certeza, la claridad. Y bueno, y Galileo Galilei, donde propone la teoría del heliocentrismo y abandona la visión medieval que se tenía del cosmos. ¿Qué pasa con esta, qué pasa justamente con esta nueva teoría del heliocentrismo? Bueno, Dios pasa a quedar en un segundo plano. Antes, si bien se tenía que, por ejemplo, esto era Dios y lo que giraba alrededor era la razón y el hombre, eh, era como que, ¿qué es lo que pensaba Dios del hombre? Pasa a ser al revés, pasa a ser el hombre y Dios en un segundo plano, en el cual se pasa a pensar qué es lo que creía el hombre de Dios. Esto se da, estas teorías se dan con el aparecimiento del heliocentrismo en el Renacimiento, ¿no? Este Renacimiento trae consigo el arte, trae el pensamiento científico, trae la filosofía moderna y concluye, por así decir, con la muerte de Dios. No es literalmente, no sea literalmente una muerte de Dios, sino que, bueno, justamente pasa a Dios, este ser infinito, mitológico, pasa a quedar en un segundo plano, pasa a ser algo más no, menos importante, por así decir, que el hombre. Bueno, junto con esto, eh, ahora pasamos a, bueno, a Descartes y a Hume. Voy a tomar un trago de agua porque tengo la garganta medio seca. Bueno, empezamos con Descartes. ¿Qué es lo que hace Descartes? Bueno, de Descartes plantea la duda. Plantea en dudar en todo lo que se nos presenta como obvio. Pero antes de dudar, vos tenías que tener ciertos pasos a seguir, por así decir. ¿Por qué? Porque eh, vos, mientras dudabas, tenías que mantener una vida. El primer paso o ítem que tenés que cumplir para poder dudar era tener ocio, tiempo libre, muchísimo tiempo libre, mucho tiempo de ocio. Eh, por eso está el capítulo de, no me acuerdo si se llama tiempo de ocio y una buena estufa, o café y una buena estufa, algo de eso, que leímos del libro de Jaime Bárico. Pero bueno, se necesita de mucho tiempo para poder divagar entre ideas. Que justamente acá creo que se da a conocer que la palabra vago era pensador. Una persona vaga era una persona que se dedicaba a pensar. Bueno, también se necesita tener una vida, una mente provisoria. O sea, vos podés dudar, pero también seguir con una vida. Por ejemplo, no sé, eh, seguir con una vida, el existir, el sociabilizar, el hacer el bien y todo esto. Y a esto se lo relaciona a el Estado, lo que sería el Estado para Descartes. Bueno, después se da la famosa frase de cogito ergo sum, que es pienso por lo luego existo. Bueno, dijo, pienso y luego existo. Pero para él, ¿qué es existir? Bueno, si yo puedo pensar es porque existo. Entonces, mi alma, que es la que piensa, pero que me trae, bueno, si miro por cada tanto a otro lado es porque estoy primero grabándome con el teléfono y después estoy exponiendo la presentación a la computadora porque mi computadora es de escritorio y no tengo cámara. Entonces, bueno, significa eso. Eh, bueno, quedamos en el alma. El alma es la que contiene ese poder pensar. Entonces soy un ser pensante, soy algo que piensa. Y
lo físico, lo biológico, son estas notas accidentales de un ser que existe. ¿Y qué pasa si yo en realidad me estoy engañando? Como que en realidad yo me estoy engañando de que existo, de que si puedo pensar entonces en que me estoy engañando de que yo realmente existo, de que soy un ser pensante, de que soy algo vivo, eh, ¿cómo lo sea esto? Bueno, ahí es a donde Descartes plantea la aparición de Dios, usa a Dios para justificar o salvarnos de esto. Si yo, Descartes decía, si yo puedo pensar en yo siendo un ser finito, un ser mortal, puedo pensar en algo que es inmortal, en algo divino, en algo que es todo lo contrario de nosotros, es porque ese Dios, ese infinito, ese mortal, inmortal, existe y ese ser puso nuestra idea en nosotros. Porque si puedo pensar en eso es porque existe y puso esa idea ahí. Bueno, por lo cual en eso se basa el cogito ergo sum, el pienso luego existe de Descartes. Bueno, pasamos a Hume. Hume lo que hace es también dudar de todo lo que se presenta como obvio, pero a un punto de más allá. Él va al centro, va más allá del dudar de todo. Él duda de nuestra propia existencia. Él creía que nosotros somos solamente experiencias y sensaciones, y que por lo cual no existíamos, sino que éramos una representación y un recuerdo vivo de las percepciones que nosotros teníamos. Eh, bueno, ahora que quiero ver si puedo pasar y seguir hablando de Hume. No, pasa de paso. Eh, bueno, considera que el conocimiento proviene justamente de las sensaciones, de la experiencia sensorial, pone en duda las ideas innatas y decía que la razón no puede operar sin tener datos previos, o sea, proporcionados por los sentidos. Ok. Eh, ¿Qué hace Hume también? Hume creo que propone la idea de que el mundo también no existía, por así decir. Proponía que éramos todos eh, sensaciones y ficciones para que nuestra vida pudiese continuar, por así decir. Bueno, vamos a luego a Pascal. Bueno, vamos a Pascal. Pascal se lo conoce por ser el contrario a esta idea de Descartes, de llevarle la contra, porque él dijo, sí, yo pienso, yo existo, yo todo, pero primero yo siento. Para Pascal lo más importante era poder, ay, no, perdón. Para Pascal lo más importante era poder sentir. Era, él decía que la razón, que la fe, el amor, eran lo único que salvaban al hombre y bueno, y eso básicamente. Él se basaba en los sentimientos. Acá habla justamente. La fe y el amor son los que dan sentido y salvan al hombre. No se basaba en el yo puro, sino se basaba en los sentimientos. A ver, pasamos acá. Ah, bueno. Después habla, Pascal habla de la existencia. Para él, la existencia es tiempo. Y y este tiempo, para Pascal, se pasaba. Era algo que nunca lo podíamos tener presente, nunca lo podíamos contener. Entonces este tiempo se pasaba, se iba de las manos, se nos escapaba, y a él eso lo agobiaba y le daba muchísima pena. Era su agonía, por así decir, porque no es algo que se tiene presente, sino que siempre va pasando. Y eso era la existencia para Pascal. Era medio, por así decir, depresivo Pascal, medio con problemas psicológicos. Bueno, vamos acá. Bueno,
Después vamos a el sentimiento. Justamente, él, para hablar del yo, él decía que nosotros todos sentimos. Y al, y al sentir, eh, todos por nosotros, nos dificultamos a unos a los otros, porque cuando uno siente por sí mismo, hace que su yo sea el centro de todo. ¿Y qué hace este yo? Bueno, las cualidades que tiene el yo, uno, que es injusto, porque para uno mismo, porque se pone el centro y piensa en ese yo y se termina, por así decir, molestando. Y el otro, que el yo es incómodo para los demás, porque todos son su propio centro y se empiezan a incomodar entre ellos, se empiezan a, por así decir, chocar y no llegar nunca a estar en paz, porque quieren ser todos el centro y nunca preocuparse por el demás. Bueno, acá no sé por qué está esto, no tendría que estar, lo había eliminado antes, pero bueno, está. Vamos a pasar de página. Bueno, pasamos con la filosofía y el Estado de Maquiavelo primero. Empezamos con Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo fue una de las personas más, uno de los filósofos más conocidos, por algo está la frase de no, qué maquiavélico, qué es eso, estás muy loco. También se lo conoce como una persona que, al menos yo, por lo que escuché, se lo conoce como una persona muy narcisista, egocentrista, por así decir. Maquiavelo presenta su obra más famosa con, bueno, vamos desde el comienzo, que ahora vamos a ver cómo se relacionaba la filosofía con el Estado, el gobierno. eh, ¿Cómo debería ser el Estado para la filosofía? Ok, Maquiavelo propone su obra más famosa llamada El Príncipe. ¿Qué habla de esta obra del Príncipe? Bueno, se separa la ética de la política. Él decía que este príncipe, que es el que tiene que gobernar, eh, tiene que ser una persona, no que le caiga bien a todo el mundo, no que todo el mundo la quiera, no que todo el mundo la ama, no hacer lo que le pide el pueblo, sino una persona que tenga poder, que sea el poder y la natural y que deje algo marcado en los demás. Tienen que tener el poder de poder engañar, de poder luchar, de poder ser astuto, de poder mentir, con tal de buscar el bien para las personas. Por eso decía que tenía que ser un león y un zorro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un león puede ser fuerte, puede luchar, puede matar, puede hacer todo, puede tener el poder de del rey de la selva, pero puede caer fácilmente en una trampa. Y el zorro, que puede ser tranquilamente asesinado por un lobo, perdón, pero es astuto. El zorro es astuto, es inteligente y es muy difícil que caiga en una de estas trampas. Y por así decir, para mí tiene cierta razón porque vos para gobernar no le tenés que caer bien a todo el mundo. Vos lo que tenés que hacer es buscar el bien común para todos, el buscar proteger esa polis, por así decirlo. Bueno, vamos con la filosofía y el estado de Rousseau. Bueno, Rousseau lo primero que hace, ignoremos los años, no sé por qué están los años ahí puestos, yo los había eliminado, no lo hice, pero bueno. Bueno, primero Rousseau era muy socialista, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace Rousseau? Bueno, Rousseau propone lo que se llama contrato social, donde establece o busca la idea de un acuerdo de todos los ciudadanos para formar un gobierno legítimo de la polis, para gobernar entre todas estas ciudades, que sea igualitaria ante todos. Eh, bueno, ¿qué hace después? Eh, Introduce un concepto llamado voluntad general, que busca el bien común y la soberanía del pueblo en la toma de decisiones. Se buscaba justamente buscar el bien común para todos y la libertad y los derechos y las cosas que quería el pueblo, obvio.
mediante, bueno, reuniones, capaz, o no sé bien cómo funciona. Bueno, acá justamente eh, decía que el ser humano es un ser social, un ser bueno, un ser naturalmente muy, muy bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Acá critica, critica la desigualdad y su relación con la propiedad. Él hablaba que si vos trabajás, que propiedad era, bueno, una mosca, era igual a trabajo. Vos si podías trabajar, poseías ese algo. Y bueno, acá habla justamente que la desigualdad social corrompe la libertad y la justicia mediante esa posesión, por así decir. Bueno, acá se vuelve a hablar, o sea, se vuelve a ampliar de ruso. Y vamos con Hobbes. Bueno, si me ve así, no es porque estoy medio loco, profe, es porque hay una mosca molestándome. Bueno, empezamos con la filosofía del Estado para Hobbes. Hobbes describe al humano como que vive, nace en un estado de naturaleza, en un lugar sin leyes ni autoridad, donde reina el miedo y el conflicto. Y estoy viendo que la presentación tiene un error de ortografía. Se va, perdón, no lo corrige. Bueno, básicamente nace en un lugar sin leyes, sin nada, en un lugar donde son todos malos. En ese estado los hombres compiten por poder y seguridad. Y ahí surge la frase homini lupus, algo así. Creo que es el hombre es un lobo para el hombre. ¿Por qué? Porque ahí no importaba, con tal del hecho de ganar, podían matar, dominarse y tratarse muy, muy, muy mal. Bueno, ¿qué pensaba Hobbes? Él decía que el hombre estaba inmerso en el Estado y que el Estado para él surge para imponer orden y garantizar protección. No es por la moral, sino por una necesidad racional también. ¿Qué es lo que propone Hobbes para evitar la guerra de todos contra todos, que se maten, que quieran tener más poder que el otro? Busca un bien común para todos, que sea igual para todos. Vos me decís, la libertad que querés tener y los derechos, y el Estado te devolvía la libertad y los derechos que querías tener, pero más modificado para que sea bien para todos, no solamente para vos. Bueno, para evitar la guerra todos contra todos, las personas hacen un pacto que dan un fuerte poder llamado Leviatán. Justamente hay una imagen también de este Leviatán, donde es una persona gigante formada por un montón de personas. El Leviatán, ¿qué termina siendo? Bueno, el Leviatán termina siendo el Estado. El Estado se crea justamente para poner orden y protección, para que el hombre deje de ser un lobo para el hombre. Bueno, eso creo que acá, si no me confundo, va lo... Ok, sí, acá va lo. Bueno, la filosofía y el Estado para Locke o Luke, no sé, creo que era Luke que se pronunciaba, sostuvo que todos los seres humanos nacen con un derecho, derechos naturales a la vida. Eh, en la vida, la libertad y la propiedad. Eh, Acá me confundí el filósofo. El que dice que la propiedad es consecuencia del trabajo es Luke, eh, que justamente vos si podías trabajar, podías poseer ese algo, no me acuerdo qué era justamente lo que se podía poseer, pero que era la propiedad es consecuencia del trabajo. Que si bien ahora actualizado tiene sentido, porque vos para poder poseer algo tenés que trabajar primero, para tener poseer dinero, para poseer, no sé, derechos, garantías sociales y más. Bueno, para él, el Estado se forma como un contrato social cuya función es proteger estos derechos naturales primero, que no se corrompan estos derechos naturales con los que nacía el hombre. ¿Qué hace Luke? También defiende que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
con derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Era como medio liberal, por así decir, pero se contradecía también. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo afirma que la función principal del Estado es proteger la propiedad privada y considera que la propiedad surge cuando alguien trabaja la tierra y la mezcla con su esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que decía el Estado? ¿Qué es lo que decía Luke? Que él quería proponer un lugar que sea igual para todos, que sea justo para todos, que se respete para todos, pero también que te tenía que proteger el Estado tenía que proteger la propiedad privada, pero que para poder proceder de algo tenías que trabajar, tenías que privatizar, por así decir. Vos querías poseer algo, bueno, trabaja la tierra y te daremos frutos, por así decir. Trabaja la tierra y te daremos comida. De esto surge el pensamiento de Locke, básicamente. Ahí se da como un, por así decir, liberalismo se crea. No sé si se crea ahí, pero se dice que Luke se contradice él mismo con su forma liberalista de pensar. Que si bien yo creo que sacando lo de Maquiavelo, eh, creo que los últimos, estos tres, Luke, Rousseau y Hobbes, tienen ciertas ideas parecidas que buscan siempre, bueno, todos los filósofos buscan el bien común, por así decirlo, pero bueno, que buscaban que todos puedan gobernar con el objetivo de buscar el bien común, que me parece en la actualidad medio difícil, medio imposible. Bueno, primero vamos con Kant. Kant es un filósofo de los últimos que estuvimos, el último que estuvimos viendo en filosofía, en el cual se dedicó al pensamiento de cómo se producía el conocimiento, también habla de la ética, habla de la moral y más. Bueno, primero empezamos con Kant, sabiendo que a él básicamente, primero lo que sabemos es que él básicamente le encantaban las mujeres, él estaba fascinado con las mujeres, con la figura maternal, pero que no se casó con ninguna porque contradecía, iba en contra de sus pensamientos. Él vivía, por así decir, como pensaba. Y él literalmente hacía eso. Y decía que muchas personas no vivían como pensaban y que tenían que hacerlo. Él pensaba que estábamos hechos para ser unos seres libres, por así decir. Bueno, primero vamos con, bueno, vamos con la crítica. Kant se dedicó a la crítica de la razón, a la crítica no me acuerdo si era el arte, no, creo que no, pero se dedicó a tres críticas principales. ¿Qué hace? Kant, mediante la crítica, investiga los límites del conocimiento humano y propone una base de epistemología moderna, diferenciando lo que podemos conocer y lo que no. ¿Por qué? Él criticaba que los filósofos, los científicos, eh, establecían una certeza sin tener una certeza de esa certeza. No sé si se me entiende. Eh, bueno, me quedan 10 minutos de reunión, se me va a terminar la reunión. Vamos a ir medio rápido. Él criticaba mucho esto. Vamos a ir con la fábrica del conocimiento. En este capítulo, lo que hace Kant es básicamente describir una imagen de cómo nosotros producíamos conocimiento, que empezaba mediante las sensaciones, entraban a través de nuestros ojos. Esas sensaciones se guardaban en dos moldes llamados tiempo y espacio. Ese tiempo y espacio nosotros las tratamos de percibir y transformar en un objeto que sea entendible para nosotros. Eso se transformaba en... Ay, no me acuerdo en qué se transformaba, perdón. Bueno, habla mucho de los fenómenos, habla de los fenómenos,
Habla de las categorías, también se transformaban en categorías, me parece, para luego transformarse en fenómenos, por así decir. Que hablaba de lo incognoscible y todo esto que nosotros no conocemos. Bueno, vamos con la otra parte, donde habla del cielo estrellado, la moral la ética y Dios. Vamos a hablar de estos tres temas juntos. Bueno, dice que, primero, el cielo estrellado. Kant decía que las cosas impresionan profundamente al ser humano. Por ejemplo, el cielo estrellado que muestra la grandeza del universo. Pero la ley moral dentro de nosotros revela eh, con, revela nuestra dignidad como seres libres. La moral de Kant no depende justamente de deseos o consecuencias, sino del deber. Él pensaba que veníamos acá para, para cumplir con algo, para el deber ser, actuar por lo que es correcto. Por eso propone una ética formal, donde lo importante no es el contenido de la acción, sino que la regla que sigamos pueda valer para todos. Básicamente ahí se da lo del imperativo categórico. Eh, lo que proponía Kant era justamente que vengamos a hacer algo, al deber ser, lo que teníamos que ser. Además, habla de una razón moral donde necesita postular a Dios, la libertad y la inmortalidad como condiciones que permiten que el bien y la justicia tengan un pleno sentido. ¿Por qué? Porque él decía que había que buscar un bien común, un, un bien para todos, buscaba proteger a las personas, por así decirlo, no proteger, creo que no me estoy manejando con las palabras correctas, pero él buscaba bueno, que se haya la voluntad del bien general, por ejemplo, o algo así, en el cual las personas, mediante la moral y la ética, buscan un bien común, que todos tenían que buscar el bien común. Y también habla del siempre ser buena persona, siempre ser bueno ética y moralmente. Pero ¿qué era eso? ¿Y qué tenía de bueno ser bueno si siempre los buenos eran castigados, por así decir? Bueno, él ahí cuando pregunta qué tiene de bueno ser bueno, porque siempre eran castigados, es justamente donde entra Dios, donde propone una idea de que justamente Dios te recompensaba, que Dios te lo pague, básicamente, en lo cual decía que básicamente en otra vida Dios te lo iba a agradecer. Vos primero tenías que vivir una vida de sacrificio completo para luego en otra vida poder vivir feliz, bien y correctamente una vida como casi como un Dios, básicamente, en forma de que Dios te lo agradeció por haber sido bueno, ético y moralmente durante toda tu vida. Bueno, esto fue medio rápido porque me quedan minutos de reunión y me puse medio nervioso, me salté muchas partes seguro, pero quería terminarlo antes de que se me acabe el tiempo de la reunión. Bueno, acá agradezco por ver el video y, y bueno, si no lo entré antes al video fue porque tuve un par de dificultades familiares, tuve problemas con el tiempo y bueno, lo hice cuando pude. Eh, bueno, básicamente es eso. Eso es el video de los últimos temas, desde de la filosofía moderna, por así decir, de que va el Renacimiento hasta Kant. Y toda esta información la sacamos del libro Filosofía, una invitación a pensar de Jaime Barilco, que parece un libro bastante interesante y bastante bueno para leer y aprender estando en casa, tranquilo y uno solo, justamente, con tiempo de ocio, como decía nuestro amigo Descartes. Vamos a terminar la reunión. Vamos a dejar, espere que no sé cómo terminar la reunión. Mm, Ahí está, ahí dejé de compartir.